Dios te bendiga grandemente. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 3 dice: Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Muchos de los peligros que vivimos son gracias a cierto tipo de personas sobre quienes la Biblia misma nos hace serias y claras advertencias. Dejemos claro que no es que debemos despreciar a la gente por cómo es, pero no debemos ser ingenuos, tontos e incautos y dejar que alguien se aproveche de nosotros, nos tomen por inocentes y nos usen de la manera que ellos deseen. El tipo de persona del que hablaremos y de las que debemos tener mucho cuidado, y no porque yo lo diga, lo dice la Biblia, es de la gente falsa, hipócrita y que solo son apariencias. Cristo tuvo que convivir con Judas, teniendo presente siempre quién era Judas. El apóstol Pablo dijo que en muchas ocasiones tuvo que enfrentar el peligro de falsos hermanos, y a nosotros el mismo Cristo como también el apóstol Pablo nos dijeron: guardaos, en otras palabras, cuídense, eviten este tipo de personas y apártense de los tales si esto es posible. ¿Qué dice la Biblia acerca de estas personas peligrosas? ¿Por qué nosotros debemos tener cuidado? ¿Habrá personas como estas a nuestro alrededor? Estas son preguntas que en este mensaje vamos a responder. Falsos, solo de apariencia e hipócritas. En Mateo capítulo 7, versículo 15, Cristo dijo: Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. La gente falsa es peligrosa en todos los ámbitos, tanto en lo religioso como en aquellas cosas que no tienen nada que ver con las cosas de Dios. Una amistad falsa o un falso amor y palabras falsas, por donde se vea, todo esto es peligroso. Cristo dijo: cuídense de los falsos. El mayor peligro de la gente falsa consiste en el hecho de que normalmente lo que dicen tiene algo de verdad, suena convincente y atrae a gente. Esta gente tiene a primera vista una apariencia inofensiva, inocente y humilde, pero su naturaleza e intención son todo lo contrario. El falso engaña con el fin de sacar provecho. A la gente falsa no le importa tu bienestar, por lo que generalmente aprobará aquello que te destruye. La gente falsa generalmente viene con halagos e indisponiendo a otros para sacar provecho. Lo triste de la gente falsa es que se engaña a sí misma y se olvida de que tarde o temprano toda su falsedad será manifiesta. Muchos se preguntarán: ¿cómo sé si alguien es falso? Lo falso y lo genuino tienen mucha diferencia, pero la principal es la durabilidad. Lo genuino siempre es duradero, tiene permanencia y no pasa con el tiempo. Lo falso, por el contrario, perece rápidamente. Alguien falso no sostiene en el tiempo lo que dice y promete, lo que significa que para descubrir si alguien es falso, solo hay que esperar un poco de tiempo, ser precavidos, no ser ingenuos y no creer todo de una vez. Esperar es importante porque todo lo falso pasa, pero lo verdadero permanece. Qué peligrosa la gente que es solo apariencias. La Biblia nos dice lo siguiente en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 5. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Eso de que el texto diga a estos evita, lo que nos está tratando de decir es: no te hagas amigo de esa clase de gente y aléjate de esa clase de personas. Siempre ha habido personas astutas que con pretensiones y halagos se filtran en el favor y la confianza de los que son demasiado crédulos, ignorantes y fantasiosos. Quien aparenta es altamente peligroso, tanto en el ámbito religioso como en cualquier caso. No debemos ser engañados y atrapados por las personas que solo son apariencias. No nos dejemos atrapar por aquellos que aparentan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Por los que aparentan ser mendigos y necesitados, pero solo buscan aprovecharse. Por los que aparentan ser ricos, pero no tienen y tampoco son lo que dicen.
por los que tienen apariencia de bondad, pero son perversos, por el que dice ser amigo, pero en realidad es enemigo, por el que dice que te ama, pero no busca tu bienestar. No nos debemos dejar engañar por palabras lindas, gran elocuencia y una cara bonita. Hay muchas ocasiones donde lo peligroso se esconde detrás de algo bonito. Muchos se preguntarán, ¿cómo puedo reconocer a la gente que solo es apariencia? Todo el que aparenta se reconocerá porque lo que hace no concuerda con lo que dice. Y cuando veas que una persona es lo contrario de lo que aparenta ser, la Biblia dice, evítalas, no te hagas amigo de esa persona. Mi consejo es, si no quieres que te engañe la apariencia, desconfía, sé precavido y presta atención a los detalles. Qué peligrosa es la gente hipócrita. Lucas capítulo 12 versículo 1 dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Una persona hipócrita es aquella que oculta la realidad tras una máscara de apariencia. Dios no quiere que seamos hipócritas y también quiere que nos cuidemos de los hipócritas. Judas con un beso entregó al maestro, pero al final su hipocresía quedó expuesta porque todo lo que está escondido se descubrirá y todo lo que se mantenga en secreto llegará a conocerse. Cuídate del hipócrita, porque el hipócrita dice y no hace. Mateo capítulo 23, versículos 2 al 3 dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Cuídate del falso, del que es solo apariencia y del hipócrita. Valora a la gente genuina, real y honesta. Quédate con el que ama a Dios, quédate con el sincero. Hazte amigo de aquel que es tal cual es, porque una amistad y un amor falso pronto se acaba. Las cosas que solo son apariencia, con el tiempo se revela lo que realmente es y el hipócrita tarde o temprano se conoce. Quédate con Jesucristo, que es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Dios te bendiga grandemente. Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida, te invito a que lo compartas. Suscríbete al canal, no olvides dejar tu comentario y síguenos en nuestras redes sociales.